Ahora nos toca el tema de columnas, lo que es el diagrama de interacción. Este tema ya es más conocido para ustedes, ¿no? Tal vez diagrama momento-curvatura es algo nuevo, pero un diagrama de interacción es más conocido, pues nos enseñan en pregrado. Entonces ya sabemos qué cosa es columna, ¿no? Y ya sabemos la tipología de columnas. Puede haber columnas rectangulares, columnas cuadradas, columnas circulares, columnas en forma de T, en forma de L, en forma de cruz. Todo el procedimiento para hacer un diagrama de interacción es muy parecido. Lo único que va a variar es la compresión o el bloque de compresión del concreto, nada más. Entonces, como ya les dije, este vendría a ser un gráfico de la deformación y carga axial. Así como teníamos la deformación y el esfuerzo, también podemos tener un gráfico de carga axial. Si tú multiplicas por el área, nada más ese esfuerzo, ¿no? Entonces, acá tenemos lo que es el acero, el modelo del acero, el esfuerzo del acero por su área, hayas la carga axial, ¿no? El diagrama momento-curvatura te sirve para cualquier sección de concreto armado. Para una columna, ¿se acuerdan? Bueno, ¿dónde está? Bueno, lo único que debes considerar para un diagrama momento-curvatura va a ser la carga axial. Es lo único que varía con respecto a una viga. En una viga no existe carga axial o la carga axial es despreciable, ¿no? Como indica el reglamento, es menor al 10% de la capacidad axial. En una columna, la carga axial es grande, por puesto que su área es muy pequeña, ¿no? Hay una columna con respecto al peso que carga. Yo recomiendo cargas axiales no muy grandes, pues el comportamiento varía. Máximo debes considerar un 30% de su capacidad axial. ¿A qué me refiero con capacidad axial? ¿Se acuerdan de esa formulita? El esfuerzo es igual a la fuerza axial entre el área. ¿Ya? Imagínense que este esfuerzo sea el F'C. Imagínense que este P vendría a ser su P último. El P último vendría a ser una combinación o amplificación de las cargas de los P's, ¿no? Sería 1,25 del P muerto más el P vivo, ¿no? Más el P del sismo. Puede ser en X, puede ser en Y, ¿no? Este vendría a ser la combinación del P último dividido entre su área bruta, ¿no? Ya. Entonces yo le voy a llamar capacidad axial. Bueno, capacidad axial simplemente sería el PU entre el esfuerzo F'C por AG, ¿no? Ese vendría a ser su capacidad axial. Entonces yo debo, bueno, entonces, no, bueno, esta no sería su capacidad axial sería el P último, ¿no? El P último va a ser igual al área bruta multiplicado por su F'C. Este vendría a ser su capacidad axial, el P último, ¿no? Entonces, mi P último, en este caso, es AG por F'C. Yo no quiero que eso ocurra nunca. Nunca debería ocurrir eso. Como máximo, mi P último debe ser igual al 30%, o sea, 0,3 AG F'C, como máximo. Si tu carga axial es mayor que ese valor, preocúpate, pues los diseños, según los reglamentos, no es correcto. Eso se ve más que todo en comportamiento de columnas, que fue un curso del año pasado, ¿no? ¿Ya? Pero ustedes no deben pasarse de este valor. Tengan mucho cuidado, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, ese vendría a ser mi carga axial, ¿no?
la carga axial proveniente de mi acero y la carga axial proveniente de mi concreto. Entonces, de mi acero simplemente sería el área de acero multiplicado por el esfuerzo de fluencia, y de mi concreto sería 0.85 F'C por el área bruta menos el área de acero. La sumatoria de estos dos vendría a ser mi máxima capacidad axial o mi máximo carga axial que puede soportar mi columna. Pero como ya les dije, no debe ser tanto, ¿no? La carga axial no debe ser tanto. 0.85 no es por el bloque de Wigner. Este 0.85 se refiere cuando tú ensayas tu briqueta, tu molde, tu testigo, ¿no? De concreto, lo ensayas y te va a salir un F'C, pero ese F'C jamás va a ser igual al F'C que se encuentra en tu columna. Tu F'C de tu columna es mucho menor, ¿no? Aproximadamente es un 85% de tu ensayo. Por eso, este vendría a ser la fórmula para tu carga máxima axial. ¿De acuerdo? Ya conocemos la carga axial máxima. ¿Y cuánto sería tu momento? Tu momento sería 0, ¿no? Porque esto es axial netamente concéntrico. ¿Ya? Ahora, una columna corta también produce cargas excéntricas debido a la flexión que ocurre, ¿no? Un momento, siempre hay momentos. Siempre hay momentos, ¿no? Por eso vamos a hacer ese diagrama de interacción, que simplemente es una relación de momentos con carga axial, ¿no? Una columna depende bastante de cómo la construyas, de qué tipología utilices, pero sobre todo va a depender de la cantidad de estribo que le coloques. Porque no es lo mismo tener esta columna de la izquierda, que tienes un montón de acero longitudinal, como pueden ver el acero prácticamente está nuevo, solo se ha doblado, pero está nuevo, ¿no? Está prácticamente intacto el acero. Pero no le han puesto estribos. Miren el espaciamiento de los estribos. Esa columna no sirve. Una columna debe tener un montón de estribos. El estribo te va a dar confinamiento, va a evitar que tu núcleo explote, ¿no? Acá ya el núcleo ya no sirve, ya el concreto prácticamente ya no se puede utilizar. Sin embargo, la foto de la derecha, tenemos una columna circular que tiene espirales, ¿no? El acero transversal es espiral. La espiral hace que el concreto se quede adentro, en un sismo. El concreto trata de salirse, pero el espiral te va a apretar, ¿no? Es el trabajo, te confina. El confinamiento te va a dar mayor resistencia y mayor ductilidad. ¿De acuerdo? Entonces, una columna circular es perfecta, porque su espaciamiento de la espiral es muy pequeño, si se dan cuenta. Sin embargo, una columna cuadrada, como que le han dado mucho espaciamiento a los estribos y no funcionó, ¿no? No, este es del sismo del 71, ¿no? Sismo de San Fernando. Ahora, ¿cómo es el comportamiento de una columna? El comportamiento de una columna lo podemos ver de dos maneras, mediante su diagrama momento-curvatura, como pueden ver acá, y mediante su diagrama de interacción. Nosotros vamos a hacer ahora diagrama de interacción. Bueno, esto está adimensional, ¿no? Acá no hay unidades, ¿de acuerdo? Es adimensional. Por lo tanto, acá tan solo te va a salir, bueno, digamos, el 100%, digamos, ¿no? Acá valdría ser el valor 1, la máxima carga axial. Y acá está el momento. Entonces, si te das cuenta, cuando tu carga axial es el 80%, tu momento es bajo, es pequeño. ¿Se dan cuenta? Si tu carga axial es aproximadamente el 50% de tu capacidad máxima, tu momento es mayor, es mejor, o sea, puedes resistir mayor momento. Pero si tu carga axial es 30% aproximadamente,
también vas a resistir un gran momento. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia la vemos acá, en el diagrama momento-curvatura. Ya sabemos qué cosa es un diagrama momento-curvatura. En columnas simplemente le añades la carga axial. Si tú modificas la carga axial, tu diagrama momento-curvatura va a variar, se va a modificar. ¿De acuerdo? Tienen la misma sección, la misma cantidad de acero. ¿Qué cosa va a variar? La carga axial, ¿no? El diagrama momento-curvatura con una carga axial del 80% es este. Esta curvita que ven acá, una curva continua, tiene muy poca ductilidad y tiene muy poca resistencia a flexión. ¿De acuerdo? Ahora, el 50% de tu carga axial es el de arriba, este de acá. Va a tener una mayor carga, mayor resistencia a flexión, pero su ductilidad también sigue siendo pequeña. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando tu capacidad axial llega a ser del 30% nada más, miren lo que ocurre con su diagrama momento-curvatura. Es muy grande, ¿no? Vas a tener una buena resistencia a flexión y una buena ductilidad. ¿Se entendió? Porque es importante que tu carga axial no debe ser tanta. ¿Se entendió? Denis, Guillermo, José Carlos. Esto es la importancia de las columnas que no deben tener gran carga axial para que su comportamiento a la flexión sea muy buena, ¿no? A su comportamiento. Al 52% vas a tener una buena resistencia, pero no vas a tener ductilidad. ¿De acuerdo? Tu ductilidad es muy poca. ¿No? Entonces, la mejor selección o la mejor columna sería esta, ¿no? Al 28%. Vas a tener una buena resistencia y una buena ductilidad. Ahora también, eso sería mediante desde un punto de vista, digamos, se podría decir incremental estático, ¿no? Algo estático, pero que va incrementándose poco a poco, ¿no? Digamos que el sismo venga en una sola dirección y se va incrementando poco a poco. Esto ocurriría, de esta manera ocurriría. Ahí está, un ensayo monotónico, ¿de acuerdo? Esto lo vemos, esta es una manera de ver las columnas desde un punto de vista monotónico, es decir, en una sola dirección y que se va incrementando poco a poco. Ahora, ¿el sismo viene en una dirección? No. ¿El sismo se incrementa poco a poco? Tampoco. El sismo es totalmente aleatorio, no sabes en qué sentido va a venir y no sabes si va a incrementarse poquito a poquito, va a ir de grande a chiquito o de chiquito a grande. Es totalmente aleatorio el sismo. Por lo tanto, esta es otra manera de ver a las columnas, desde el punto de vista de un comportamiento cíclico, ¿no? Entonces, si te das cuenta, esto se llama curvas histeréticas, ¿no? Bueno, acá la única diferencia es que acá lo vamos a ver estático, monotónico, pero reversible. ¿De acuerdo? Es decir, carga y descarga. Pero también es poco a poco, ¿no? Esto no es algo dinámico todavía. Se podría que es un ensayo monotónico, pero reversible. ¿De acuerdo? O sea, carga y descarga. Sin embargo, acá solamente sería carga, ¿no? Acá no, acá ya es carga y descarga. Se van a producir las curvas histeréticas. Cuando una columna tiene poca carga axial, no, el rango elástico ya fue, ya. Nosotros estamos hablando, este comportamiento, esto ya es en el rango no lineal. El rango elástico está por acá, en este pedacito chiquitito, ¿de acuerdo? El rango elástico está recontra chiquito acá, abajo. Acá ya el acero ya fluyó, acá el concreto ya se comprimió, ya explotó. Acá lo mismo, ¿no? El rango elástico está por acá recién, en la parte, en la primera pendiente. Después ya cambia, ya está en el rango no lineal. Esto es no linealidad ya.
¿Ya? Entonces, cuando la carga axial es baja, vas a tener este diagrama histerético, ¿no? Momento, curvatura. Sin embargo, si la carga axial es alta, vas a tener este diagrama histerético. ¿Cuál creen que es mejor? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Cuál creen que disipa más? Claro, no, la deformación ya no puedes recuperarla, la deformación ya queda residual. Bueno, esto hay que explicarlo un poquito mejor, ¿no? Hay que tener más conceptos. Exactamente, ¿no? El área. Las curvas histeréticas que tengan una mayor área son las que tienen un mejor comportamiento. ¿Por qué? Porque disipan más energía. La energía simplemente es la integral de toda esta área, ¿no? ¿Cuál creen que tenga más área? ¿Esto o esto? ¿Izquierda o derecha? La izquierda definitivamente, ¿no? Porque a las curvas histeréticas de la derecha ha sufrido un angostamiento, lo que se conoce como pinching, ¿de acuerdo? Y esto es muy peligroso, ¿no? Esto se produce cuando la carga axial es elevada, por lo tanto tampoco debes utilizar carga axial elevada en un ensayo monotónico o cíclico, mucho menos en un ensayo dinámico. Ya prácticamente ya estamos viendo por qué las columnas deben tener poca carga axial, ¿de acuerdo? Bueno, tampoco no tampoco. Debe tener al menos un 30%, y eso sería lo correcto, ¿de acuerdo? Ya hemos descrito el comportamiento de columnas, ahora vamos a hacer el diagrama de interacción. Vamos a determinar teóricamente el diagrama de interacción. Entonces, lo primero que debemos hacer es hallar el centroide plástico. El centroide plástico prácticamente es el punto donde todos los esfuerzos van a... eh, todas las deformaciones son uniformes, ¿no? Es el punto donde todas las deformaciones son uniformes. Entonces, ya la deformación no es... a ver... La deformación, nosotros ya conocemos esto, ¿no? En el centroide plástico ya no ocurre eso, todas las deformaciones son uniformes, ¿de acuerdo? Ya. Eh, lo único que tenemos que hacer es calcular el centroide plástico, ¿no? Entonces, en este caso, para una columna rectangular, el centroide plástico va a ser igual al esfuerzo que ocurre en esta columna, ¿no? Que sería 0.85 C, B por H, por el área sería, por H medios, ¿no? Más una sumatoria de los aceros, el esfuerzo del acero por su área, ¿no? Y por su profundidad, ¿no? El esfuerzo del acero va a ser FY, el área, y por su profundidad, dividido entre el esfuerzo por el área del concreto más el esfuerzo por el área del acero, ¿no? La sumatoria de cada barra, o de cada área en cada fila, ¿no? Y nada más, eso sería el centroide plástico. Entonces necesitamos sumatoria, ¿no? Sumatorias. Dos normas, el ACI y el Eurocódigo. Bueno, nosotros nos vamos a basar en la norma E060, ¿de acuerdo? E060 de concreto armado. Para el Perú, ¿no? Para el Perú. Ya, entonces una vez que hemos hallado la carga máxima compresión, no, perdón, ya hemos hallado el centro de plástico, lo siguiente que tenemos que hacer es hallar la carga máxima compresión. Entonces la carga máxima compresión ya la habíamos visto, 0,85 F'C, el área bruta menos el área total del acero,
más el área total del acero por el esfuerzo de fluencia. Este vendría a ser mi máximo punto. Ese punto no va a ocurrir jamás. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Más o menos nuestro diagrama de interacción es algo así, ¿no? Más o menos. Pero este punto de acá vendría a ser mi máximo, ¿no? Mi P máximo. Jamás va a ocurrir. Siempre va a haber excentricidades, siempre va a haber momentos, por más pequeños que sean. Por lo tanto, la norma ACI y también la norma peruana de 0,60 ha hecho esto, un límite. Es decir, tu máximo ya no va a ser el máximo que calculaste. Ahora tu nuevo máximo va a ser el 80% de lo que calculaste. Esto de acá vendría a ser el 85%, no, perdón, el 80%, ¿no? Acá. Para columnas con estribos es el 80%. 0,80 de lo que calculaste, el P máximo. ¿De acuerdo? Este vendría a ser tu máximo, ¿no? Carga axial. Por eso cuando ven en su diagrama de interacción del ETAPS, nunca les bota este puntito de acá, ¿no? Siempre les bota alguna recta y luego curva. ¿De acuerdo? Un umbral, exacto. Ya. Y para columnas hunchadas, es decir, para columnas circulares, ya vas a considerar un poquito más, el 85%. ¿De acuerdo? Pero nosotros, como es rectangular, vamos a considerar esto. Máximo debemos tener el 80% de la carga axial máxima. Eso vendría a ser la carga axial a compresión. ¿Cómo sería a tracción? Es decir, este puntito de acá, ¿no? El de acá. Este vendría a ser la carga axial máxima también, pero a tracción. Nosotros vamos a considerar que el eje para arriba es compresión, ¿de acuerdo? Esto es compresión. Y como es compresión, debe ser negativo, ¿de acuerdo? Y la carga máxima a tracción, vamos a considerar tracción acá, y como es tracción, es positivo, ¿de acuerdo? Para acá va a estar el momento en una dirección, y para acá va a estar el momento en la otra dirección. A eso me refiero, es decir, nuestro diagrama de interacción realmente debe ser completo, ¿no? Algo así. Eso es un diagrama de dirección en una sola dirección, pero esto vendría a ser el positivo y esto es el negativo. Bueno, ¿a qué me refiero? Más o menos es algo así, ¿no? Nosotros vamos a tener nuestra columna y vamos a tener nuestros fierritos. En nuestro caso va a ser lo mismo, ¿no? Pero imaginen que alguien caprichoso te coloque dos fierritos más por acá. ¿De acuerdo? Acá no y acá sí. Entonces no es lo mismo, yo voy a tener mi eje y voy a hallar mi momento en función acá. Es decir, toda esta zona se va a comprimir, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser, si yo hallo este momento, vendría a ser esta parte de acá. ¿De acuerdo? Y ahora, si yo cambio de dirección, es decir, que ahora voy a hallar este momento, toda esta parte va a estar a compresión y su diagrama va a ser distinto, ¿no? Y esa parte es todo lo de acá. ¿De acuerdo? O sea, es en la misma dirección, es decir, el sismo que se está considerando viene en esta dirección, pero es alrededor del eje X. Si el sismo viniera en la otra dirección, sería alrededor del eje Y, ¿no? Y los momentos serían así y así. Entonces, cuando tú haces tu etapas o tu section designer, existen grados, ¿no? A 0 grados. Quiere decir, desde este punto hacia acá, ¿no? 0 grados. Después puedes hallar a 45, a 90, ¿no? Acá sería 90. Entonces, a ti lo que te interesa para tus columnas sería 0, 90 grados, 180 grados y 270 grados. Eso es lo que te va a importar para tus columnas.
Por lo tanto, vas a tener dos gráficos de esta forma. Esto sería a 0 y 180, y vas a tener otro gráfico parecido a 90 y a 270 grados. ¿De acuerdo? Todo eso es una columna, ¿no? Ya. Entonces, el puntito inferior que habíamos visto, este de acá, sería positivo, ¿no? Y sería atracción. Y ese puntito simplemente es área de acero total por FY. Ya tenemos dos puntos. Después vamos a tener los demás puntos, que ya implica la flexión, ¿no? La flexión. Entonces, nosotros vamos a tener nuestra sección con todos los aceros, área 01, área 02, área 0 y todo nuestro diagrama de interacción se va a basar en lo máximo, ¿no? Y como lo máximo es la deformación máxima del concreto no confinado, 0.003. Esta deformación es constante, ¿de acuerdo? Para todos los puntos de nuestro diagrama de interacción, la deformación 0.003 es constante. Lo único que va a variar es la posición del eje neutro, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a variar es el C. Para un C me va a dar, vamos a tener la misma deformación, pero distintos Cs. Y eso me va a dar distintos momentos y distintas cargas axiales, ¿de acuerdo? Para el diagrama de momento-curvatura lo que variábamos era la deformación del concreto, ¿no? Para nuestro diagrama de interacción, la deformación del concreto es constante, 0.003. Lo que va a variar es la profundidad del eje neutro. En función a eso vamos a obtener el momento y la carga axial. Entonces ya tenemos la deformación del concreto y las deformaciones de los distintos aceros. Deformación del acero 1, 2, 3 y también su posición, 1, 2, 3, posición I. ¿De acuerdo? Y vamos a utilizar esta formulita por la semejanza de triángulos. La deformación del acero I va a ser igual a la deformación del concreto no confinado, 0.003, por la posición menos la profundidad entre la profundidad del eje neutro. ¿Ya? Con eso vamos a calcular la deformación de cada acero. O sea, conociendo la deformación del concreto, vamos a calcular la deformación del acero, ¿no? Eso ya lo sabemos. Ya tenemos, ¿no? Esto va a variar. Para cada variación vamos a tener una deformación del acero. Cuando tengamos la deformación del acero, vamos a poder calcular cuánto es el esfuerzo del acero en función a al modelo que vamos a utilizar del acero. El modelo que utilizamos es el modelo elastoplástico. ¿De acuerdo? Este es mi modelo. Este vendría a ser mi esfuerzo de fluencia. Y esta es mi deformación de fluencia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando mi deformación del acero, que ya lo hemos calculado según la semejanza de triángulos, es menor que la deformación de fluencia, y ya sabemos qué cosa es deformación de fluencia. Deformación de fluencia va a ser igual al esfuerzo de fluencia entre el módulo de elasticidad. Si la deformación es menor a la deformación de fluencia, el esfuerzo del acero va a ser igual a dicha deformación del acero multiplicado por el módulo de elasticidad. ¿Ya? Con eso hayas. Ahora, si mi deformación del acero es mayor a mi deformación de fluencia, el esfuerzo del acero va a ser igual al esfuerzo de fluencia, ¿no? Es prácticamente la descripción de estas dos curvas. Nada más. ¿Entendido? Entonces, yo voy a determinar mi deformación del acero y lo voy a comparar con mi deformación de fluencia. Si es menor, hallo el esfuerzo del acero en función a esta fórmula. Y si es mayor, hallo esta fórmula, ¿no? Entonces ya estamos captando que debemos utilizar if, ¿no? Decisiones, ¿de acuerdo? Ya hallamos el esfuerzo del acero, ahora vamos a hallar su fuerza del acero. La fuerza del acero simplemente es el esfuerzo del acero multiplicado por su
área. Y ya vamos a tener las fuerzas. Ya tenemos la fuerza de los aceros, ahora vamos a calcular la fuerza del concreto. La fuerza del concreto simplemente, bueno, la fuerza del acero va a depender todavía, no lo vamos a hacer simplemente el esfuerzo del acero por el área de acero. La fuerza del acero va a depender si es que está dentro de este bloque de compresiones, ¿no? Por ejemplo, esta fuerza sí está dentro de este bloque de compresiones, por lo tanto debemos quitarle ese agujerito que va a provocar, ¿no? Debemos quitarle el desplazamiento del concreto producto de esa área de acero. Por lo tanto, otra decisión, ¿no? Si la profundidad de esa barra de acero o de esa fila de acero es menor que el A, donde A es igual a beta sub 1 por C, la fuerza del acero va a ser lo mismo, ¿no? El esfuerzo del acero por el área de acero, pero ahora le vas a sumar un valor más. Le vas a sumar 0,85 F'C, área de acero, I. ¿De acuerdo? Y si tu profundidad de ese acero es mayor que el A, simplemente sería el esfuerzo del acero por el área del acero. Nada más. ¿No? Esto va a considerar el desplazamiento del concreto producto por culpa del acero, ¿no? Las barras del acero van a desplazar ese concreto. Entonces vamos a tener otra decisión, ¿no? Ya tenemos las fuerzas de los aceros y ahora calculamos la fuerza del concreto, ¿no? El área de compresiones vendría a ser, el área de compresiones del concreto sería simplemente esta profundidad A por esta base B, nada más. Ya tenemos el área de compresiones, lo multiplicamos por el esfuerzo, ¿no? Y el esfuerzo es 0,85. 0,85 F'C multiplicado por el área de compresión, y el área de compresión es A por B. Y debemos colocarle negativo, porque la compresión debe ser negativa. ¿De acuerdo? El centroide de la sección es A entre 2. Bueno, de la sección bruta, ¿no? Es A entre 2. No, perdón. Este vendría a ser el centroide de la posición de la fuerza de compresión. Vendría a ser este de acá, ¿no? La posición de la fuerza de compresión. Claro, se calcula el volumen para la fuerza de compresión. Exacto. A por B por el esfuerzo, pero el esfuerzo es 0,85 F'C. Ya hemos calculado la compresión, ahora calculamos la posición. Y la posición simplemente es A entre 2. ¿De acuerdo? A entre 2. Ya está. Entonces ya tenemos la compresión y su posición. Y nada más, ya se acabó. Es rápido. La carga axial nominal simplemente es la sumatoria de las fuerzas de los aceros más la compresión del concreto. Y con eso hallas el P nominal. Y el momento nominal es la sumatoria de las fuerzas de los distintos aceros por D menos el centroide plástico, más la compresión del concreto por el centroide plástico menos la posición del concreto, de la fuerza del concreto. La diferencia de las variables A y C es esta. Esto es A, esto es C. A es igual a beta sub 1 por C. ¿De acuerdo? El C es la profundidad. El C es esto. Es la profundidad del eje neutro. Y el A es esa profundidad multiplicada por un beta sub 1. Es decir, debemos reducir esa profundidad para utilizar este modelo del bloque del ACI o del bloque de Whitney. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. El A es la altura, se puede decir, de ese bloque rectangular. No es el eje neutro. El A no es el eje neutro.
¿De acuerdo? Entonces ya tenemos fácil calcular Pn y momento nominal. Una vez calculados, o sea, vamos a calcular todos estos puntitos, ¿no? Vamos a calcular todos los puntitos. Nuestro diagrama, y vamos a calcular todos estos puntitos. Todos los puntitos. Todos los puntitos. ¿De acuerdo? Bueno, va a llegar un punto donde ya no vamos a poder calcular y esto simplemente lo vamos a unir con una línea. Es decir, nunca vamos a lograr eso. Jamás vamos a lograr eso. A lo máximo que vamos a hacer, o lo que vayamos a lograr, por más discretizado que esté el C, es esto. Hasta acá nada más llega. No vamos a poder llegar hasta el punto máximo, por más que discreticemos, ¿de acuerdo? Entonces, una solución es unir este puntito con este puntito mediante una recta, ¿de acuerdo? Y después, para el nominal máximo, debemos trazar otra recta, ¿no? Y eso lo logramos simplemente con una comparación de este punto con este punto. Si este punto es mayor a este punto, debe quedarse a este punto, ¿no? Y si este punto es menor que este punto, queda, ¿no? Por lo tanto, acá se va a hacer una recta. Eso ya lo hacemos con el MATLAB. ¿Ya? Y una vez que ya tengamos el nominal, porque esto es el nominal, debemos reducirlo, ¿no? Para poder compararlos con nuestras fuerzas internas. Y para la reducción necesitamos un factor de reducción de resistencias. Un factor por compresión y por tracción también. Y por una transición entre la tracción y la compresión. Entonces, el factor de resistencia, de variación de la resistencia phi, o de factor de reducción de la resistencia nominal, el famoso phi, va a depender de la deformación del acero a tracción. Si la deformación del acero a tracción es menor a la deformación de fluencia, la columna está controlada por compresión. Es decir, el phi vale 0.65, bueno, este valor es del ACI, ¿no? El valor de la norma es 0.60, es 0.7. ¿Ya? Pero 0.65 sería más conservador. Y si la deformación del acero a tracción es mayor que 0.005, la falla va a estar controlada por tracción. Por lo tanto, el factor de reducción es 0.9. Y si esta deformación está entre la deformación de fluencia y 0.005, va a haber una transición, ¿no? Y va a variar desde 0.65 hasta 0.9 para columnas con estribos. Y va a variar desde 0.75 hasta 0.9 para columnas con espiral.